Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 22 del mes 12 del año 2025. También el día 2 del mes de Tebet, el mes también llamado como Capricornio, este último día de Hanukkah. Hemos estado experimentando, viviendo 8 días de restauración y reparación del templo y activando los dones, instruyéndonos a poner en práctica las escrituras. Por eso tenemos un especial en este Rojodes de agradecimiento, un especial de palabras de profecía, un especial de estos salmos, el Salmo 30, el Salmo para agradecer la victoria, el Salmo 136 para agradecer la grandeza del amor. Y bueno, tenemos que uno de los dones que motivamos en este transcurso de la celebración del Hanukkah, obviamente para aquellos que participaron con nosotros y para los que no entienden el por qué tanta bulla, tantas luces, tanta quizás alegrías y tristezas en la Navidad, pues recuerden que el alma tiene un registro de lo que realmente hay que hacer. Bueno, ahí tenemos la historia en las Escrituras. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, del verso 1 al 9, pues nos habla de la victoria final. Y el registro histórico en Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36 hasta el 59, la orden de celebrar y cómo se volvió cultura y costumbre en la tradición greco-romana que adoptó de los judíos, que hoy se conoce como judeo-cristiana. Y por eso, pues, recordemos esto para entender la historia y saber los propósitos de los rituales sagrados, cómo lograr esa conexión con el reino de los cielos y manifestarlo acá en la tierra, practicando lo que hemos aprendido y activando esos dones, el don de la profecía, para poder declarar con solvencia, con certeza, con seguridad, aquello que pues nos conviene esto declarar, pero obviamente que antes de hacer esa declaración, pues nos conectamos con el mundo emocional que activa el mundo angelical. Lo que se conoce como el reino de los cielos, que está en nuestro interior. Como habíamos explicado en muchas ocasiones, las Escrituras dicen que Dios es amor, que Él es luz, que Él es creador del universo, que Él habita en los cielos, que Él es espíritu y que el espíritu de Él mora dentro de ti. Entonces, ¿dónde están los cielos? Por eso vamos adentro y a mirar nuestras emociones y a motivar la única emoción, la emoción del amor, que se manifiesta cuando uno decide estar alegre, ser alegre y vivir esa alegría. Entonces, el mundo angelical es el mundo del reino de los cielos, que son servidores. Y por eso hacen lo que les enviaron a ejecutar. Y por eso este mundo angelical es la fuerza ejecutora, un poder que opera según la palabra. Y esa palabra es inspirada. Eso es lo que se llama Nabín o profeta. Ese profeta mueve los ejércitos celestiales, ese sustento celestial. O sea que no necesariamente es el terrenal, ese viene después. Cuando se motiva lo celestial, aparece lo terrenal. Por eso dice Yeshua, poniendo los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. El profeta camina con los ojos abiertos. Por eso tenemos ese estribillo que dice
que como Eliseo. Ábreme los ojos como Eliseo. Y por eso, pues el acompañante de Eliseo pudo ver los millares y millares de ángeles que están acampados alrededor. Bueno, este mundo de la profecía, ese es el mundo del Tiferet, de ese esplendor, ese primer movimiento que es en la mente, y por eso se renueva, y luego pues hacemos las cosas para tener esa luz cuando se ejecutan las cosas, y eso es lo que se conoce como el Nexa, que es el triunfo. Estuvimos mirando que la luz de Nexa llega a la vasija del Tiferet, y luego el Tiferet lleno de luz llega a la vasija del Nexa. Ese es ese cambio de lo material a lo espiritual, de lo físico a lo emocional, y esto se ve reflejado en el encuentro, se conoce como Vayisgar, y acercóse, de allí el apellido Vargas, de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, con Joseph, que estaba reinando en Egipto. Joseph, emociones reparadas, conexión con el reino de los cielos, y Judá, como vives, Malhut, el reino. Entonces, teniendo en cuenta que vivimos por el poder de la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, pues ponemos en práctica esa palabra. Y vamos allá al profeta Zacarías en el capítulo 14, recordando que hoy estamos experimentando lo que vivieron no solamente los discípulos de Yeshua con Yeshua allá en el capítulo 10 del verso 22 del libro de Juan, sino también lo que se había anunciado por los profetas. En este caso Zacarías, ¿qué quiere decir Yahweh? Me hará recordar. Sacar en hebreo es recordar o memoria, y ya de Yahweh. Entonces, Zacarías, capítulo 14, del verso 1 al 9. He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada, y las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3, Zacarías 14. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bueno, esa es la certeza. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oíste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh, mi Elohim, mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, y acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el norte, hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Verso 9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra en aquel día. Yahweh será uno, y uno será su nombre. Bueno, bien claro, Yahweh será uno, y uno será su nombre, su carácter, su Shen, en hebreo, Yod, Hei, Bau, Hei, yo soy, un estado de ser. Aquel día se refiere al fin de la corrección. Aquellos días se refiere a los días de la creación. El día grande
esto y devastador se refiere al fin de la corrección. Grande, porque se terminó el trabajo, la construcción, la restauración del templo. Ese es este día. Cuando tú miras ese final feliz y entiendes que tu alma no está aprendiendo, está recordando. Y el profeta nos lo hace saber. Entonces, ¿qué sucedió en la época de los macabeos? ¿Qué fue lo que se acordó exactamente para este día? Pues inspirándonos en el don de la profecía, vamos allá al Primera de Macabeos, capítulo 4, del verso 36 al 59. Esto es para que si estás haciendo la novena, si estás haciendo la reunión familiar, se tomen un tiempo para ser guiados por las Escrituras y hagamos lo que hacían el pueblo de Israel en la época del Mesías, allá en el templo de Salomón, en el pórtico de Salomón, cuando se celebraban las fiestas del Hanukkah o de la dedicación. Entonces, tomamos allí el don de la profecía, y entonces habla en 1 Macabeos 4 la dedicación por la purificación del templo. Judas, se llamaba Judas en Macabeo, uno de los sacerdotes, y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. La palabra dedicación es Hanukkah. Cuando los enemigos están, cuando lo pone bajo el estado de tus pies, el miedo, la angustia, la ansiedad, toda área emocional está por debajo del estrado de tus pies, porque has elegido estar alegre. Por esa simple razón, porque nadie te cobra ni te obliga a elegir lo que tú sientes ni lo que piensas. Tú lo seleccionas. Y hoy es un día de alegría. Se reunió todo el ejército y subieron al monte de Sión. Y vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas, verso 38, quemadas, arbustos nacidos en los atrios, como en los bosques, en un monte cualquiera, y las salas destruidas. Bueno, eso es cuando nunca nosotros miramos en nuestro ser interior lo que sentimos, las emociones. Entonces dice que rasgaron sus vestiduras y dieron muestras de gran dolor, y echaron cenizas sobre sus cabezas. Y cayeron luego rostro en tierra, y una señal dada por el chofar o las trompetas, alzaron y clamaron al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudad hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la Torá. Bueno, habrá que hacer lo mismo, que purificaran el lugar santo y llevaran las piedras de la contaminación a otro lugar inmundo. O sea, no hay. La palabra inmundo es tajor o no hay. Sobre los que habían de hacerse con el altar de las ofrendas del sacrificio diario, también traducidos como olá, o ofrenda por el orgullo, o se traduce como holocausto, que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos le habían contaminado, lo demolieron pues. Bueno, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la Torá o la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Bueno, eso es un nuevo comienzo. Eso es cambiar los hábitos y las costumbres. Eso es poner en práctica la palabra.
quitar lo que pusieron los pensamientos humanos y colocar los pensamientos del Creador. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo, dice, el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. Verso 51, primera de Macabeos, capítulo 4, verso 52. Y el día 25 del 9º mes, llamando Kislev, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los sacrificios, o la ofrenda olá, que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras, címbalos, en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Y el pueblo entero se postró sobre su rostro en tierra y adoró y bendijo el cielo como que los había conducido al triunfo. Duraron 8 días celebrando la dedicación del altar y ofrecieron con alegría ofrenda olá, u holocausto, y sacrificios de comunión y acción de gracias. Bueno, esa es la ofrenda olá, que era diaria. Cuando leas en tu Biblia la palabra holocausto, obedece a la original hebreo olá, que era la ofrenda diaria, que no era obligatoria, era precisamente por elección, en la mañana y en la tarde. Pero la ofrenda por la altivez y por el orgullo. Quemar la altivez, la soberbia y el orgullo. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, y restauraron las entradas y las salas, le pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo, y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. ¿Cómo borras tú la tristeza? Poniéndole alegría. ¿Cómo borras la mala noticia? Con una buena nueva. Y por eso se necesita el don de la profecía, inspirada por la frecuencia que vibra en el corazón del Eterno, que tiene misericordia y para siempre. Verso 59. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo, durante 8 días, a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrará con alborozo, regocijo, el aniversario de la dedicación del altar. Bueno, por eso dice que el año 150, dice, obviamente, antes de la era cristiana, que se conoce comúnmente, antes de la venida del Mesías. Y por eso es que cuando Yeshua está por el pórtico de Salomón celebrando esto, la fiesta de la dedicación, ahora entendido la historia, entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya lo hicimos, y si no lo hemos hecho, pues hagámoslo. Por eso primero ser, para luego hacer y después tener. Ser es volver a recordar lo que realmente somos. Templo del Espíritu Sagrado. Templo de la luz divina. Lugar de creatividad. Imaginas, crees para poder crear, y luego que creas, entonces se manifiesta. Y por eso, pues, vamos a los salmos. En los salmos diarios tenemos allí la oportunidad de recordar el Salmo 30. ¿Por qué el Salmo 30? Porque el Salmo también 118, es un salmo que se lee para este tiempo de Hanukkah, pero hoy vamos a elegir celebrar con alegría, motivándonos en el Salmo 30. Recuerde que nos hemos acostumbrado a escudriñar todo,
El Salmo 30 tiene 12 versos, conforme a los 12 meses del año, conforme a las 12 tribus de Israel y conforme a los 12 apóstoles, o conforme a los 12 atributos de la misericordia, los 13 atributos de la misericordia divina, que vendrían a ser los 12 discípulos y el Mesías, la luz que ilumina la mente y el corazón. Bueno, eso es lo que nos inspira los 12 versos que hay en el Salmo 30. Y por eso, cada vez que vamos a leer los salmos, pues hacemos ese ejercicio. Si el templo está restaurado, pues iniciamos de una vez. Pero si el templo está en ruinas, pues verificamos. Primero evaluamos cómo te sientes, cómo está tu templo. Esos salmos diarios. Nos miramos en el espejo de la vida. Como cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, al despertar la conciencia. El espejo es el mundo que te rodea y allí puedes mirar lo que se está emanando. Porque el verdadero milagro es que entiendas que para cambiar el exterior hay que ir al interior. Que el cambio primero sucede en el interior, porque es de adentro hacia afuera. Entonces practicamos ese milagro. Y podemos mirarnos al espejo y decir, pues, soy la expresión perfecta de la abundancia divina. Y la provisión, la abundancia, el sustento, incluyendo el dinero, los bienes, fluyen hacia mí de todas las direcciones de la tierra, desde los 4 costados de la tierra. Entonces, abrimos la mente, abrimos el corazón a recibir sin miedo. Y por eso decimos, profetizamos, anunciamos, declaramos, reclamo mi abundancia infinita, la herencia de vida eterna, y me abro a recibir sin miedo, y me permito recibir sin miedo todo lo bueno, porque mi presencia transforma y forma una nueva vida en este nuevo comienzo. Y por eso empiezas a ponerle cifras a lo que deseas, que ya no lo deseas porque ya lo tienes. Y te imaginas recibiendo, dándole buen uso a eso que estamos creyendo y creando. Creo que tengo el poder creativo para poder crear con creatividad, como creyó en mí el que me creó, y ahora mi Padre y yo somos uno solo. De eso se trata, hablar el altar. Vibrar en la frecuencia del amor, en la frecuencia elevada. Bueno, entonces por eso tenemos la conciencia que la luz de Dios me rodea, que el amor de Dios me envuelve, que el poder de Dios me protege y que la presencia de Dios vela por mí donde quiera que yo estoy. Él está conmigo. Esa es la conciencia. Y por eso recordamos que cuando Jacob fue a hacer ese viaje, cuando allá en Betel, pues la ciudad que se llamaba Luz antes, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la palabra que le dice el Creador a Jacob. Y vuelve Jacob a ese lugar, a Betel, que es el templo, casa del Elohim. Bueno, volvemos nosotros, ya no como Jacob, sino como Israel, el que aprendió a pelear con la ayuda de Elohim. Y es por eso que hacemos este ejercicio de recordar. Bueno, y entonces entramos allí al Salmo para el día lunes, Salmo 48. Recuerde que el lunes está dedicado a la luna, y la luna tiene que ver con toda la parte emocional. Cuando reparamos la emoción, entonces entendemos el propósito del Salmo 48. Pero como hoy hemos elegido darle gracias y gloria al Todopoderoso por todo, pues vamos a iniciar la lectura del Salmo 30. Respirando profundo, visualizando esas llamas de fuego que entran y traen toda la presencia divina y salen llevándose todo lo que no es. Sintiendo ese aire que hizo la labor para la cual ha llegado, como el soplo divino que insupló el Creador el día que nos creó. Y por eso sentimos el palpitar del corazón,
ya no como el corazón duro del faraón, sino como el corazón misericordioso, amoroso del Creador, y que en cada palpitar se emana la luz del amor y envuelve y llena todas las células de nuestro cuerpo, nuestro entorno, llena incluso las cámaras, llena todo nuestro entorno como ondas o como olas del mar, hasta llenarlo todo, los amigos, la familia, los negocios, ese río del Edén, ese Nahal, hay que darle uso. Ahora, entonces, con todos estos detalles, empezamos a leer, a profetizar, a experimentar, a vivenciar el Salmo 30. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Dice el agregado del traductor. Y dice el Salmo: te gloriaré, oh Yahweh, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahweh Elohim mío, a ti clamaré y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. ¿Por qué? Porque Él es el sanador. Entonces, si Él está en ti, estás sano, independientemente de que tu mundo exterior te diga que estás enfermo. Estás sano. Yahweh, Dios mío, Elohim mío, a ti clamé y me sanaste. No es que Él te va a sanar, es que ya estás sano, porque es una identidad. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Sheol. Recuerde que el Sheol es vibrar bajo, tristeza, desánimo, derrota. Entonces ahora vibramos alto, ya no vamos al inframundo, ahora vamos al ultravioleta. Estamos por encima de todo, la tristeza, deuda, que son simplemente registros del pasado que vienen a la mente y los dejamos entrar y no los sacamos, entonces contaminan el templo. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Sheol. Me diste vida para que no me descendiese a la sepultura. Para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Yahweh vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Note, Kadosh, santo, iluminado. Santo no es la persona que se cree diferente a los demás, sino el que es iluminado con la luz de la palabra. Y para eso entonces, y como es una promesa, santo me seré porque yo soy santo, hoy practicamos la santidad, dejarnos iluminar por esa luz. Verso 5, Salmo 30. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. O sea, soy próspero, soy abundante, soy creador, soy proveedor. ¿Por qué? Porque en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Conmovido es que no me muevo. No me muevo de sentir que soy próspero, bendecido, independientemente de lo que te diga tu cuenta bancaria, de lo que te diga en tu entorno. Es un trabajo interior. En mi prosperidad, dije yo, 36, Salmo 30, verso 6, no seré jamás conmovido. Porque tú, Yahweh, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Yahweh, clamaré, y al Señor suplicaré. Verso 8. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Yahweh, y ten misericordia de mí, Yahweh. Sé tú mi ayudador, hasta cambiando mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile, en danza. Es movernos de lo que no a lo que sí. Alegrarnos por todo. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahweh, Elohim mío, Dios mío, te alabaré para siempre. Bueno, sostengámonos en este salmo.
Salmo del agradecimiento por la abundancia y la prosperidad. Es lo que realmente somos. No te dejes convencer o no te dejes vencer de los paradigmas de este mundo, del mundo exterior, que te dice que si el político de turno no te da el poder, no tienes poder. No le entregues tu poder al mundo exterior. Que si la ciencia de turno no te lo dice, tú no lo sabes. Tenemos la ciencia del Altísimo. Que si la economía de este mundo no te entrega el crédito, no lo puedes hacer. Es falso. Porque el paradigma de la economía desaparece cuando tú tienes y pones por obra el poder creativo. Ahora, por último, que si la religión de este mundo te dice, como le dijeron a Yeshua en la fiesta del Hanukkah, no te vamos a apedrear por los milagros que has hecho, sino porque siendo hombre te cree Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Salmo 82. Vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis. Mirad, dice los evangelios, si es lícito obedecerle a los hombres más que a Yahweh. Boker buena mañana y feliz fiesta de Hanukkah, la dedicación. Decimos Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah para todos.